II. El centauro Madariaga. En Marcelo Desnoyers tenía 19 años. Había nacido en los alrededores de París. Era hijo único, y su padre, dedicado a pequeñas especulaciones de construcción, mantenía a la familia en un modesto bienestar. El albañil quiso hacer de su hijo un arquitecto, y Marcelo empezaba los estudios preparatorios cuando murió el padre repentinamente, dejando sus negocios embrollados. En pocos meses, él y su madre descendieron la pendiente de la ruina, viéndose obligados a renunciar sus comodidades burguesas para vivir como los obreros. Cuando a los 14 años tuvo que escoger un oficio, se hizo tallista. Este oficio era un arte y estaba en relación con las aficiones despertadas en Marcelo por sus estudios forzosamente abandonados. La madre se retiró al campo buscando el amparo de unos parientes. Él avanzó con rapidez en el taller, ayudando a su maestro en todos los trabajos importantes que realizaba en provincias. Las primeras noticias de la guerra con Prusia le sorprendieron en Marsella, trabajando en el decorado de un teatro. Marcelo era enemigo del imperio, como todos los jóvenes de su generación. Además, estaba influenciado por los obreros viejos, que habían intervenido en la República del 48 y guardaban vivo el recuerdo del golpe de Estado del 2 de diciembre. Un día vio en las calles de Marsella una manifestación popular en favor de la paz, que equivalía a una protesta contra el gobierno. Los viejos republicanos en lucha implacable con el emperador, los compañeros de la Internacional que acababa de organizarse y gran número de españoles e italianos huidos de sus países por recientes insurrecciones componían el cortejo. Un estudiante melenudo y tísico llevaba la bandera. Es la paz lo que deseamos, una paz que una a todos los hombres, cantaban los manifestantes. Pero en la tierra los más nobles propósitos rara vez son oídos, pues el destino se divierte en torcerlos y desviarlos. Apenas entraron en la Canebière, los amigos de la paz con su himno y su estandarte, fue la guerra lo que les salió al paso, teniendo que apelar al puño y al garrote. El día antes habían desembarcado unos batallones de zuavos de Argelia, que iban a reforzar el ejército de la frontera, y estos veteranos, acostumbrados a la existencia colonial, poco escrupulosa en materia de atropellos, creyeron oportuno intervenir en la manifestación, unos con las bayonetas, otros con los cinturones desceñidos. ¡Viva la guerra! Y una lluvia de zurriagazos y golpes cayó sobre los cantores. Marcelo pudo ver cómo el cándido estudiante que hacía llamamientos a la paz con una gravedad sacerdotal rodaba envuelto en su estandarte bajo el regocijado pateo de los zuavos, y no se enteró de más, pues le alcanzaron varios correazos, una cuchillada leve en un hombro, y tuvo que correr lo mismo que los otros. Aquel día se reveló por primera vez su carácter tenaz, soberbio, irritable ante la contradicción, hasta el punto de adoptar las más extremas resoluciones. El recuerdo de los golpes recibidos le enfureció como algo que pedía venganza. ¡Abajo la guerra! Ya que no era posible protestar de otro modo, abandonaría su país. La lucha iba a ser larga, desastrosa, según los enemigos del imperio. Él entraba en quinta dentro de unos meses. ¿Podía el emperador arreglar sus asuntos como mejor le pareciese? Desnoyers renunciaba al honor de servirle. Vaciló un poco al acordarse de su madre, pero sus parientes del campo no la abandonarían, y él tenía el propósito de trabajar mucho para enviarle dinero. Quién sabe si le esperaba la riqueza al otro lado del mar. Adiós, Francia. Gracias a sus ahorros, un corredor del puerto le ofreció el embarque sin papeles en 3 buques. Uno iba a Egipto, otro a Australia, otro a Montevideo y Buenos Aires. ¿Cuál sería el mejor? Desnoyers, recordando sus lecturas, quiso consultar el viento y seguir el rumbo que le marcase, como lo había visto hacer a varios héroes de novelas. Pero aquel día el viento soplaba de la parte del mar,
internándose en Francia. También quiso echar una moneda en alto para que indicase su destino. Al fin se decidió por el buque que saliese antes. Sólo cuando estuvo con su magro equipaje sobre la cubierta de un vapor próximo a zarpar, tuvo interés en conocer su rumbo, para el río de la Plata, y acogió estas palabras con un gesto de fatalista. Vaya por la América del Sur. No le desagradaba el país. Lo conocía por ciertas publicaciones de viajes, cuyas láminas representaban tropeles de caballos en libertad, indios desnudos y emplumados, gauchos hirsutos, volteando sobre sus cabezas lazos serpenteantes y correas con bolas. El millonario Desnoyers se acordaba siempre de su viaje á América, 43 días de navegación en un vapor pequeño y desvencijado, que sonaba á hierro viejo, gemía por todas sus junturas al menor golpe de mar, y se detuvo 4 veces por fatiga de la máquina, quedando á merced de las olas y corrientes. En Montevideo pudo enterarse de los reveses sufridos por su patria y de que el imperio ya no existía. Sintió vergüenza al saber que la nación se gobernaba por sí misma, defendiéndose tenazmente detrás de las murallas de París. Y él había huido. Meses después, los sucesos de la Commune le consolaron de su fuga. De quedarse allá, la cólera de los fracasos nacionales, sus relaciones de compañerismo, el ambiente en que vivía, todo le hubiese arrastrado á la revuelta. A aquellas horas estaría fusilado o viviría en un presidio colonial, como tantos de sus antiguos camaradas. Alabó su resolución y dejó de pensar en los asuntos de su patria. La necesidad de ganarse la subsistencia en un país extranjero, cuya lengua empezaba á conocer, hizo que sólo se ocupase de su persona. La vida agitada y aventurera de los pueblos nuevos le arrastró á través de los más diversos oficios y las más disparatadas improvisaciones. Se sintió fuerte, con una audacia y un aplomo que nunca había tenido en el viejo mundo. Yo sirvo para todo, decía, si me dan tiempo para ejercitarme. Hasta fue soldado, el que había huido de su patria por no tomar un fusil, y recibió una herida en uno de los muchos combates entre blancos y colorados de la ribera oriental. En Buenos Aires volvió a trabajar de tallista. La ciudad empezaba a transformarse, rompiendo su envoltura de gran aldea. Desnoyers pasó varios años ornando salones y fachadas. Fue una existencia laboriosa, sedentaria y remuneradora. Pero un día se cansó de este ahorro lento que sólo podía proporcionarle á la larga una fortuna mediocre. Él había ido al Nuevo Mundo para hacerse rico, como tantos otros, y a los 27 años se lanzó de nuevo en plena aventura, huyendo de las ciudades, queriendo arrancar el dinero de las entrañas de una naturaleza virgen. Intentó cultivos en las selvas del norte, pero la langosta los arrasó en unas horas. Fué comerciante de ganado, arreando con sólo 2 peones tropas de novillos y mulas que hacía pasar á Chile o Bolivia por las soledades nevadas de los Andes. Perdió en esta vida la exacta noción del tiempo y el espacio, emprendiendo travesías que duraban meses por llanuras interminables. Tan pronto se consideraba próximo á la fortuna, como lo perdía todo de golpe por una especulación desgraciada. Y en uno de estos momentos de ruina y desaliento, teniendo ya 30 años, fué cuando se puso al servicio del rico estanciero Julio Madariaga. Conocía á este millonario rústico por sus compras de reses. Era un español que había llegado muy joven al país, plegándose con gusto á sus costumbres y viviendo como un gaucho, después de adquirir enormes propiedades. Generalmente lo apodaban el gallego Madariaga, á causa de su nacionalidad, aunque había nacido en Castilla. Las gentes del campo trasladaban al apellido el título de respeto que precede al nombre, llamándole don Madariaga. Compañero, dijo á Desnoyers un día que estaba de buen humor, lo que en él era raro, pasa usted muchos apuros. La falta de plata se huele de lejos. ¿Por qué sigue en esa perra vida? Créame, gabacho, y quédese aquí.
yo voy haciéndome viejo y necesito un hombre. Al concentrarse el francés con Madariaga, los propietarios de las inmediaciones, que vivían a 15 o 20 leguas de la estancia, detenían al nuevo empleado en los caminos para augurarle toda clase de infortunios. No durará usted mucho. A don Madariaga no hay quien lo resista. Hemos perdido la cuenta de sus administradores. Es un hombre que hay que matarlo o abandonarlo. Pronto se marchará usted. Desnoyers no tardó en convencerse de que había algo de cierto en tales murmuraciones. Madariaga era de un carácter insufrible, pero tocado de cierta simpatía por el francés, procuraba no molestarlo con su irritabilidad. Es una perla este gabacho, decía como excusando sus muestras de consideración. Yo lo quiero porque es muy serio. Así me gustan a mí los hombres. No sabía con certeza el mismo Desnoyers en qué podía consistir esta seriedad tan admirada por su patrón, pero experimentó un secreto orgullo al verle agresivo con todos, hasta con su familia, mientras tomaba al hablar con él un tono de rudeza paternal. La familia la constituían su esposa, misia Petrona, a la que él llamaba la China, y dos hijas ya mujeres que habían pasado por un colegio de Buenos Aires, pero al volver a la estancia recobraron en parte la rusticidad originaria. La fortuna de Madariaga era enorme. Había vivido en el campo desde su llegada a América, cuando la gente blanca no se atrevía a establecerse fuera de las poblaciones por miedo a los indios bravos. Su primer dinero lo ganó como heroico comerciante, llevando mercancías en una carreta de fortín en fortín. Mató indios, fue herido 2 veces por ellos, vivió cautivo una temporada y acabó por hacerse amigo de un cacique. Con sus ganancias compró tierra, mucha tierra, poco deseada por lo insegura, dedicándose a la cría de novillos, que había de defender carabina en mano de los piratas de las praderas. Luego se casó con su china, joven mestiza que iba descalza, pero tenía varios campos de sus padres. Estos habían vivido en una pobreza casi salvaje sobre tierras de su propiedad, que exigían varias jornadas de trote para ser recorridas. Después, cuando el gobierno fué empujando los indios hacia las fronteras y puso en venta los territorios sin dueño, apreciando como una abnegación patriótica que alguien quisiera adquirirlos, Madariaga compró y compró a precios insignificantes y con larguísimos plazos. Adquirir tierra y poblarla de animales fue la misión de su vida. A veces, galopando en compañía de Desnoyers por sus campos interminables, no podía reprimir un sentimiento de orgullo. Diga, gabacho, según cuentan, más arriba de su país parece que hay naciones poco más o menos del tamaño de mis estancias. ¿No es así? El francés aprobaba. Las tierras de Madariaga eran superiores a muchos principados. Esto ponía de buen humor al estanciero. Entonces no sería un disparate que un día me proclamase yo rey. Figúrese, gabacho, don Madariaga primero. Lo malo es que también sería el último, porque la China no quiere darme un hijo. Es una vaca floja. La fama de sus vastos territorios y sus riquezas pecuarias llegaba hasta Buenos Aires. Todos conocían a Madariaga de nombre, aunque muy pocos lo habían visto. Cuando iba a la capital, pasaba inadvertido por su aspecto rústico, con las mismas polainas que usaba en el campo, el poncho arrollado como una bufanda y asomando sobre éste las puntas agresivas de una corbata, adorno de tormento impuesto por las hijas, que en vano arreglaban con manos amorosas para que guardase cierta regularidad. Un día había entrado en el despacho del negociante más rico de la capital. Señor, sé que necesita usted novillos para Europa, y vengo a venderle una puntita. El negociante miró con altivez al gaucho pobre. Podía entenderse con uno de sus empleados. Él no perdía el tiempo en asuntos pequeños, pero ante la sonrisa maliciosa del rústico sintió curiosidad. ¿Y cuántos novillos puede usted vender, buen hombre? Unos 30.000, señor. No necesitó oír más el personaje. Se levantó de su mesa y le ofreció obsequiosamente un sillón.
no puede ser otro que el señor Madariaga. Para servir á Dios y á usted. Aquel instante fué el más glorioso de su existencia. En el antedespacho de los gerentes de banco, los ordenanzas le ofrecían asiento misericordiosamente, dudando de que el personaje que estaba al otro lado de la puerta se dignase recibirlo. Pero apenas sonaba dentro su nombre, el mismo gerente corría a abrir. Y el pobre empleado quedaba estupefacto al escuchar cómo el gaucho decía á guisa de saludo: vengo á que me den 300.000 pesos. Tengo pasto abundante y quisiera comprar una puntita de hacienda para engordarla. Su carácter desigual y contradictorio gravitaba sobre los pobladores de sus tierras con una tiranía cruel y bonachona. No pasaba vagabundo por la estancia que no fuese acogido por él rudamente desde sus primeras palabras. Déjese de historias, amigo, gritaba como si fuese a pegarle. Bajo el sombraje hay una res desollada. Corte y coma lo que quiera, y remédiese con esto para seguir su viaje. Pero nada de cuentos. Y le volvía la espalda luego de entregarle unos pesos. Un día se mostraba enfurecido porque un peón clavaba con demasiada lentitud los postes de una cerca de alambre. Todos le robaban. Al día siguiente hablaba con sonrisa bonachona de una importante cantidad que debería pagar por haber garantizado con su firma a un conocido en completa insolvencia. Pobre, peor es su suerte que la mía. Al encontrar en un camino la osamenta de una oveja recién descarnada, parecía enloquecer de rabia. No era por la carne. El hambre no tiene ley y la carne la ha hecho Dios para que la coman los hombres. Pero al menos que dejasen la piel. Y comentaba tanta maldad repitiendo siempre: falta de religión y buenas costumbres. Otras veces los merodeadores se llevaban carne de 3 vacas, abandonando las pieles bien á la vista, y el estanciero decía sonriendo: así me gusta a mí la gente, honrada y que no haga mal. Su vigor de incansable centauro le había servido poderosamente en la empresa de poblar sus tierras. Era caprichoso, despótico y de grandes facilidades para la paternidad, como sus compatriotas que siglos antes, al dominar el nuevo mundo, clarificaron la sangre indígena. Tenía los mismos gustos de los conquistadores castellanos por la belleza cobriza, de ojos oblicuos y cabello cerdoso. Cuando Desnoyers le veía apartarse con cualquier pretexto y poner su caballo al galope hacia un rancho cercano, se decía sonriendo: va en busca de un nuevo peón que trabajará sus tierras dentro de 15 años. El personal de la estancia comentaba el parecido fisonómico de ciertos jóvenes que trabajaban lo mismo que los demás, galopando desde el alba para ejecutar las diversas operaciones del pastoreo. Su origen era objeto de irrespetuosos comentarios. El capataz celedonio, mestizo de 30 años, generalmente detestado por su carácter duro y avariento, también ofrecía una lejana semejanza con el patrón. Casi todos los años se presentaba, con aire de misterio, alguna mujer que venía de muy lejos, china sucia y mal encarada, de relieves colgantes, llevando de la mano a un mesticillo de ojos de brasa. Pedía hablar a solas con el dueño, y al verse frente a él le recordaba un viaje realizado 10 o 12 años antes para comprar una punta de reses. ¿Se acuerda, patrón, que pasó la noche en mi rancho porque el río iba crecido? El patrón no se acordaba de nada. Únicamente un vago instinto parecía indicarle que la mujer decía verdad. Bueno, ¿y qué? Patrón, aquí lo tiene. Más vale que se haga hombre a su lado que en otra parte. Y le presentaba al pequeño mestizo, uno más y ofrecido con esta sencillez. Falta de religión y buenas costumbres. Con repentina modestia dudaba de la veracidad de la mujer. ¿Por qué había de ser suyo? La vacilación no era, sin embargo, muy larga. Por si es, ponlo con los otros. La madre se marchaba tranquila, viendo asegurado el porvenir del pequeño, porque aquel hombre pródigo en violencias también lo era en generosidades. Al final, no le faltaría a su hijo un pedazo de tierra y un buen hato de ovejas.
Estas adopciones provocaban al principio una rebeldía de misiá Petrona, la única que se permitió en toda su existencia. Pero el centauro la impuso un silencio de terror. y aún te atreves á hablar, vaca floja. Una mujer que sólo ha sabido darme hembras. Vergüenza debías tener. La misma mano que extraía negligentemente de un bolsillo los billetes hechos una bola, dándolos á capricho, sin reparar en cantidades, llevaba colgando de la muñeca un rebenque. Era para golpear al caballo, pero lo levantaba con facilidad cuando alguno de los peones incurría en su cólera. Te pego porque puedo, decía como excusa al serenarse. Un día el golpeado hizo un paso atrás, buscando el cuchillo en el cinto. A mí no me pega usted, patrón. Yo no he nacido en estos pagos. Yo soy de Corrientes. El patrón quedó con el látigo en alto. ¿De verdad que no has nacido aquí? Entonces tienes razón. No puedo pegarte. Toma, 5 pesos. Cuando Desnoyers entró en la estancia, Madariaga empezaba a perder la cuenta de los que estaban bajo su potestad a uso latino antiguo y podían recibir sus golpes. Eran tantos que incurría en frecuentes confusiones. El francés admiró el ojo experto de su patrón para los negocios. Le bastaba contemplar por breves minutos un rebaño de miles de reses para saber su número con exactitud. Galopaba con aire indiferente en torno del inmenso grupo cornudo y pataleante, y de pronto hacía apartar varios animales. Había descubierto que estaban enfermos. Con un comprador como Madariaga, las marrullerías y artificios de los vendedores resultaban inútiles. Su serenidad ante la desgracia era también admirable. Una sequía sembraba repentinamente sus prados de vacas muertas. La llanura parecía un campo de batalla abandonado. Por todas partes bultos negros. En el aire, grandes espirales de cuervos que llegaban de muchas leguas á la redonda. Otras veces era el frío. Un inesperado descenso del termómetro cubría el suelo de cadáveres. 10.000 animales, 15.000, tal vez más, se habían perdido. ¿Qué hacer? Decía Madariaga con resignación. Sin tales desgracias esta tierra sería un paraíso. Ahora lo que importa es salvar los cueros. Echaba pestes contra la soberbia de los inmigrantes de Europa, contra las nuevas costumbres de la gente pobre, porque no disponía de bastantes brazos para desollar á las víctimas en poco tiempo, y miles de pieles se perdían al corromperse unidas á la carne. Los huesos blanqueaban la tierra como montones de nieve. Los peoncitos iban colocando en los postes del alambrado cráneos de vaca con los cuernos retorcidos, adorno rústico que evocaba la imagen de un desfile de liras helénicas. Por suerte queda la tierra, añadía el estanciero. Galopaba por sus campos inmensos que empezaban á verdear bajo las nuevas lluvias. Había sido de los primeros en convertir las tierras vírgenes en praderas, sustituyendo el pasto natural con la alfalfa. Donde antes vivía un novillo, colocaba ahora 3. La mesa está puesta, decía alegremente. Vamos en busca de nuevos convidados. Y compraba á precios irrisorios el ganado desfallecido de hambre en los campos naturales, llevándolo á un rápido engordamiento en sus tierras opulentas. Una mañana Desnoyers le salvó la vida. Había levantado su rebenque sobre un peón recién entrado en la estancia, y éste le acometió cuchillo en mano. Madariaga se defendía á latigazos, convencido de que iba á recibir de un momento á otro la cuchillada mortal, cuando llegó el francés y sacando su revólver dominó y desarmó al adversario. Gracias, gabacho, dijo el estanciero emocionado. Eres todo un hombre y debo recompensarte. Desde hoy te hablaré de tú. Desnoyers no llegó á comprender qué recompensa podía significar este tuteo. ¿Era tan raro aquel hombre? Algunas consideraciones personales vinieron, sin embargo, á mejorar su estado. No comió más en el edificio donde estaba instalada la administración. El dueño,
exigió imperativamente que en adelante ocupase un sitio en su propia mesa, y así entró desnoyers en la intimidad de la familia madariaga. La esposa era una figura muda cuando el marido estaba presente. Se levantaba en plena noche para vigilar el desayuno de los peones, la distribución de la galleta, el hervor de las marmitas de café o mate cocido. Arreaba á las criadas parlanchinas y perezosas que se perdían con facilidad en las arboledas próximas á la casa. Hacía sentir en la cocina y sus anexos una autoridad de verdadera patrona, pero apenas sonaba la voz del marido, parecía encogerse en un silencio de respeto y temor. Al sentarse la china á la mesa, le contemplaba con sus ojos redondos, fijos como los de un búho, revelando una sumisión devota. Desnoyers llegó á pensar que en esta muda admiración había mucho de asombro por la energía con que el estanciero, cerca ya de los 60 años, seguía improvisando nuevos pobladores para sus tierras. Las dos hijas, luisa y elena, aceptaron con entusiasmo al comensal que venía á animar sus monótonas conversaciones del comedor, cortadas muchas veces por las cóleras de su padre. Además era de París. París, suspiraba elena, la menor, poniendo los ojos en blanco. Y desnoyers se veía consultado por ellas en materias de elegancia, cada vez que encargaban algo á los almacenes de ropas hechas de Buenos Aires. El interior de la casa reflejaba los diversos gustos de las dos generaciones. Las niñas tenían un salón con muebles ricos, apoyados en paredes agrietadas, y lámparas ostentosas que nunca se encendían. El padre perturbaba con su rudeza esta habitación, cuidada y admirada por las dos hermanas. Las alfombras parecían entristecerse y palidecer bajo las huellas de barro que dejaban las botas del centauro. Sobre una mesa dorada aparecía el rebenque. Las muestras de maíz esparcían sus granos sobre la seda de un sofá, que sólo ocupaban las señoritas con cierto recogimiento, como si temiesen romperlo. Junto á la entrada del comedor había una báscula y madariaga se enfureció cuando sus hijas le pidieron que la llevase á las dependencias. Él no iba á molestarse con un viaje cada vez que se le ocurriese averiguar el peso de un cuero suelto. Un piano entró en la estancia y elena pasaba las horas tecleando lecciones con una buena fe desesperante. Ira de Dios, si al menos tocase la jota o el pericón. Y el padre á la hora de la siesta se iba á dormir sobre su poncho entre los eucaliptos cercanos. Esta hija menor, á la que apodaba la romántica, era el objeto de sus cóleras y sus burlas. ¿De dónde había salido con unos gustos que nunca sintieron él y su pobre china? Sobre el piano se amontonaban cuadernos de música. En un ángulo del disparatado salón, varias cajas de conservas, arregladas á guisa de biblioteca por el carpintero de la estancia, contenían libros. Mira, gabacho, decía madariaga, todo versos y novelas, puros embustes. ¡Aire! Él tenía su biblioteca más importante y gloriosa, y que ocupaba menos lugar. En su escritorio, adornado con carabinas, lazos y monturas chapeadas de plata, un pequeño armario contenía los títulos de propiedad y varios legajos que el estanciero hojeaba con miradas de orgullo. Pon atención y oirás maravillas, anunciaba á desnoyers tirando de uno de los cuadernos. Era la historia de las bestias famosas que habían entrado en la estancia para la reproducción y mejoramiento de sus ganados, el árbol genealógico, las cartas de nobleza de todos los animales pedigrí. Había de ser él quien leyese los papeles, pues no permitía que los tocase ni su familia. Y con las gafas caladas iba deletreando la historia de cada héroe pecuario. Diamond III, nieto de Diamond I, que fué propiedad del rey de Inglaterra, e hijo de Diamond II, triunfador en todos los concursos. Su Diamond le había costado muchos miles, pero los caballos más gallardos de la estancia, que se vendían á precios magníficos, eran sus descendientes. Tenía más talento que algunas personas. Sólo le faltaba hablar. Es el mismo que está embalsamado junto á la puerta del salón.
las niñas quieren que lo eche de allí, que se atrevan á tocarlo. Primero las echo á ellas. Luego continuaba leyendo la historia de una dinastía de toros, todos con nombre propio y un número romano á continuación, lo mismo que los reyes, animales adquiridos en las grandes ferias de Inglaterra por el testarudo estanciero. Nunca había estado allá, pero empleaba el cable para batirse á libras esterlinas con los propietarios británicos, deseosos de conservar á su patria tales portentos. Gracias á estos reproductores, que atravesaron el océano con iguales comodidades que un pasajero millonario, había podido hacer desfilar en los concursos de Buenos Aires sus novillos que eran torreones de carne, elefantes comestibles, con el lomo cuadrado y liso lo mismo que una mesa. Esto representa algo, ¿no te parece, gabacho? Esto vale más que todas las estampas con lunas, lagos, amantes y otras macanas que mi romántica pone en las paredes para que críen polvo. Y señalaba los diplomas honoríficos que adornaban el escritorio, las copas de bronce y demás bisutería gloriosa conquistada en los concursos por los hijos de su pedigrí. Luisa, la hija mayor, llamada Chicha a uso americano, merecía más respeto de su padre. Es mi pobre China, decía, la misma bondad y el mismo empuje para el trabajo, pero con más señorío. Lo del señorío lo aceptaba Desnoyers inmediatamente, y aún le parecía una expresión incompleta y débil. Lo que no podía admitir era que aquella muchacha pálida, modesta, con grandes ojos negros y sonrisa de pueril malicia, tuviese el menor parecido físico con la respetable matrona que le había dado la existencia. La gran fiesta para Chicha era la misa del domingo. Representaba un viaje de 3 leguas al pueblo más cercano, un contacto semanal con gentes que no eran las mismas de la estancia. Un carruaje tirado por 4 caballos se llevaba á la señora y las señoritas con los últimos trajes y sombreros llegados de Europa á través de las tiendas de Buenos Aires. Por indicación de Chicha, iba Desnoyers con ellas, tomando las riendas al cochero. El padre se quedaba para recorrer sus campos en la soledad del domingo, enterándose mejor de los descuidos de su gente. Él era muy religioso, religión y buenas costumbres, pero había dado miles de pesos para la construcción de la vecina iglesia, y un hombre de su fortuna no iba á estar sometido á las mismas obligaciones de los pelagatos. Durante el almuerzo dominical, las dos señoritas hacían comentarios sobre las personas y méritos de varios jóvenes del pueblo y de las estancias próximas que se detenían á la puerta de la iglesia para verlas. Háganse ilusiones, niñas, decía el padre. ¿Ustedes creen que las quieren por su lindura? Lo que buscan esos sinvergüenzas son los pesos del viejo Madariaga, y así que los tuviesen tal vez les soltarían á ustedes una paliza diaria. La estancia recibía numerosos visitantes. Unos eran jóvenes de los alrededores, que llegaban sobre briosos caballos haciendo suertes de equitación. Deseaban ver á don Julio con los más inverosímiles pretextos, y aprovechaban la oportunidad para hablar con Chicha y Elena. Otras veces eran señoritos de Buenos Aires, que pedían alojamiento en la estancia, diciendo que iban de paso. Don Madariaga gruñía: otro hijo de tal que viene en busca de los pesos del gallego. Si no se va pronto, lo corro á patadas. Pero el pretendiente no tardaba en irse, intimidado por la mudez hostil del patrón. Esta mudez se prolongó de un modo alarmante, á pesar de que la estancia ya no recibía visitas. Madariaga parecía abstraído, y todos los de la familia, incluso Desnoyers, respetaban y temían su silencio. Comía enfurruñado, con la cabeza baja. De pronto levantaba los ojos para mirar á Chicha, luego á Desnoyers, y fijarlos últimamente en su esposa, como si fuese á pedirle cuentas. La romántica no existía para él. Cuando más, le dedicaba un bufido irónico al verla erguida en la puerta á la hora del atardecer, contemplando el horizonte ensangrentado por la muerte del sol, con un codo en el quicio y una mejilla en una mano, imitando la actitud de cierta dama blanca que había visto en un cromo
esperando la llegada del caballero del ensueño. 5 años llevaba desnoyers en la casa cuando un día entró en el escritorio del amo con el aire brusco de los tímidos que adoptan una resolución. don julio, me marcho y deseo que ajustemos cuentas. madariaga le miró socarronamente. ¿Irse? ¿Por qué? Pero en vano repitió sus preguntas. El francés se atascaba en una serie de explicaciones incoherentes. Me voy. Debo irme. al ladrón, profeta falso, gritó el estanciero con voz estentórea. Pero desnoyers no se inmutó ante el insulto. Había oído muchas veces á su patrón las mismas palabras cuando comentaban algo gracioso ó al regatear con los compradores de bestias. ah, ladrón, profeta falso. ¿Crees que no sé por qué te vas? ¿Te imaginas que el viejo madariaga no ha visto tus miraditas y las miraditas de la mosca muerta de su hija, y cuando os paseabais tú y ella agarrados de la mano en presencia de la pobre china que está ciega del entendimiento? No está mal el golpe, gabacho. Con él te apoderas de la mitad de los pesos del gallego y ya puedes decir que has hecho la América. Y mientras gritaba esto, o más bien lo aullaba, había empuñado el rebenque, dando golpecitos de punta en el estómago de su administrador con una insistencia que lo mismo podía ser afectuosa que hostil. Por eso vengo á despedirme, dijo desnoyers con altivez. Sé que es una pasión absurda y quiero marcharme. el señor se va, siguió gritando el estanciero. El señor cree que aquí puede hacer lo que quiera. No, señor. Aquí no manda nadie más que el viejo madariaga, y yo ordeno que te quedes. Ay, las mujeres. Únicamente sirven para enemistar a los hombres, y que no podamos vivir sin ellas. Dio varios paseos silenciosos por la habitación, como si las últimas palabras le hiciesen pensar en cosas lejanas, muy distintas de lo que hasta entonces había dicho. desnoyers miró con inquietud el látigo que aún empuñaba su diestra. ¿Si intentaría pegarle como a los peones? Estaba dudando entre hacer frente a un hombre que siempre le había tratado con benevolencia o apelar a una fuga discreta, aprovechando una de sus vueltas cuando el estanciero se plantó ante él. ¿Tú la quieres de veras, de veras? Preguntó. ¿Estás seguro de que ella te quiere a ti? Fíjate bien en lo que dices, que en eso del amor hay mucho de engaño y ceguera. También yo cuando me casé estaba loco por mi china. ¿De verdad que os queréis? Pues bien, llévatela, gabacho del demonio, ya que alguien se la ha de llevar, y que no te salga una vaca floja, como la madre. A ver si me llenas la estancia de nietos. Reaparecía el gran productor de hombres y de bestias al formular este deseo, y como si considerase necesario explicar su actitud, añadió: todo esto lo hago porque te quiero, y te quiero porque eres serio. Otra vez quedó absorto el francés, no sabiendo en qué consistía la tan apreciada seriedad. desnoyers al casarse pensó en su madre. Si la pobre vieja pudiese ver este salto extraordinario de su fortuna. Pero mamá había muerto un año antes, creyendo a su hijo enormemente rico, porque le enviaba todos los meses 150 pesos, algo más de 300 francos, extraídos del sueldo que cobraba en la estancia. Su ingreso en la familia madariaga sirvió para que éste atendiese con menos interés á sus negocios. Tiraba de él la ciudad con la atracción de los encantos no conocidos. Hablaba con desprecio de las mujeres del campo, chinas mal lavadas que le inspiraban ahora repugnancia. Había abandonado sus ropas de jinete campestre y exhibía con satisfacción pueril los trajes con que le disfrazaba un sastre de la capital. Cuando elena quería acompañarle á Buenos Aires, se defendía pretextando negocios enojosos. No, ya irás con tu madre. La suerte de campos y ganados no le inspiraba inquietudes. Su fortuna, dirigida por desnoyers, estaba en buenas manos. Este es muy serio, decía en el comedor ante la familia reunida, tan serio como yo.
de este no se ríe nadie. Y al fin pudo adivinar el francés que su suegro, al hablar de seriedad, aludía á la entereza de carácter. Según declaración espontánea de madariaga, desde los primeros días que trató á desnoyers, pudo adivinar un genio igual al suyo, tal vez más duro y firme, pero sin alaridos ni excentricidades. Por esto le había tratado con benevolencia extraordinaria, presintiendo que un choque entre los dos no tendría arreglo. Sus únicas desavenencias fueron a causa de los gastos establecidos por madariaga en tiempos anteriores. Desde que el yerno dirigía las estancias, los trabajos costaban menos y la gente mostraba mayor actividad. Y esto sin gritos, sin palabras fuertes, con solo su presencia y sus órdenes breves. El viejo era el único que le hacía frente para mantener el caprichoso sistema del palo seguido de la dádiva. Le sublevaba el orden minucioso y mecánico siempre igual, sin algo de arbitrariedad extravagante, de tiranía bonachona. Con frecuencia se presentaban á desnoyers algunos de los peones mestizos á los que suponía la malicia pública en íntimo parentesco con el estanciero. Patroncito, dice el patrón viejo que me dé 5 pesos. El patroncito respondía negativamente, y poco después se presentaba madariaga, iracundo de gesto, pero midiendo las palabras en consideración á que su yerno era tan serio como él. Mucho te quiero, hijo, pero aquí nadie manda más que yo. Ah, cabacho, eres igual a todos los de tu tierra. Centavo que pilláis va a la media, y no ve más la luz del sol aunque os crucifiquen. Dije 5 pesos, le darás 10. Lo mando yo y basta. El francés pagaba, encogiéndose de hombros, mientras su suegro, satisfecho del triunfo, huía a Buenos Aires. Era bueno hacer constar que la estancia pertenecía aún al gallego madariaga. De uno de sus viajes volvió con un acompañante, un joven alemán, que, según él, lo sabía todo y servía para todo. Su yerno trabajaba demasiado. Karl Hartrott le ayudaría en la contabilidad, y desnoyers lo aceptó, sintiendo a los pocos días una naciente estimación por el nuevo empleado.